En la historia del pensamiento uno se puede topar con filósofos que se decantaron por reflexionar sobre diferentes cuestiones. Uno de ellos fue Aristóteles, qué duda cabe. Sin embargo, es también posible encontrar a quienes se circunscribieron a la consideración de un solo campo, una sola clase de ideas. En materia política, el primero que se especializó, por así decirlo, fue Thomas Hobbes. Sus reflexiones contribuyeron a tener una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con el ejercicio del poder. No solamente ha ocurrido eso en Europa, sino también en Latinoamérica, Bolivia y, cómo no, Santa Cruz. Personas que, al margen de poner en práctica postulados para lidiar en el ámbito de la política, pues también se dedicaron a pensar, elaborando conceptos y categorías que se constituyeron en un aporte a la comprensión de nuestra realidad. Una de estas personas que siguieron ese camino reflexivo, circunscribiéndose al análisis de la política, fue don Sergio Antelo Gutiérrez. Hoy conversaremos durante los siguientes minutos respecto a su vida e ideas. Tiene más de un libro con su firma y, sin lugar a dudas, corresponde tenerlo presente mientras existe aún la posibilidad de hablar con libertad en torno a esas ideas que formulan críticas fundamentales desde el punto de vista de la organización estructural de Bolivia. Con este propósito será un programa especial. Nos acompañará vía telefónica la licenciada Paula Peña, directora del Museo de Historia, miembro de número de la Academia Boliviana de Historia y además distinguida catedrática de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ya estaremos conversando con ella un poco más adelante, pero también hay algunos intelectuales, amigos de Sergio Antelo, que se han decantado por acompañarnos en esta emisión de Contraviento y Marea. Para conocer y ya hablar un poco sobre la vida y la obra de Sergio Antelo, escuchemos qué es lo que tiene para nosotros el doctor Carlos Dabdub Arrien, quien, además de ser actualmente vicerrector de la Universidad Privada Franz Tamayo, ha sido parlamentario, ministro de Estado y, cómo no, también integrante del movimiento Nación Camba. Hola, Enrique. Muchas gracias. En las últimas horas he estado acompañando a Sergio en terapia intensiva y, por supuesto, cuando uno ve a un amigo en esa situación, de pronto vienen a la memoria tantos recuerdos que pasaron. Sergio debería tener unos 76 o 77 años y los amigos cariñosamente lo llamamos Yeyo. En todos los ámbitos donde estuvo, brilló por su inteligencia preclara, tenía ideas y propuestas de avanzada, muchas veces incomprendidas o solitarias, pero siempre catalogadas de realizables en algunos casos o en otras de utópicas. Su profesión era arquitecto, se formó en Pernambuco, Brasil. Luego sé que realizó un posgrado de urbanismo y planificación territorial en París. Ganó varios concursos públicos de arquitectura en Bolivia y Brasil. Fue un gran arquitecto. Diseñó, entre las obras a destacar en Santa Cruz, la primera terminal de buses, el Parque La Arenal, donde se incorporaron los murales de Lorgio Vaca. También fue presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y luego fue el primer cruceño en dirigir a este gremio de arquitectos en Bolivia y también fue presidente del Colegio de Arquitectos del Pacto Andino. En cuanto a su gestión pública, fue alcalde municipal de esta ciudad y, a consecuencia de las inundaciones del río Piraí en nuestra ciudad en 1983, cuando muchas familias quedaron sin hogar, Sergio planificó y organizó el llamado Plan 3000, hoy conocido como Ciudadela Andrés Ibáñez. En realidad, Sergio Antelo ha sido el que formó lo que era el Plan 3000. Ya en la década del 80 fue autor del primer código de urbanismo de la ciudad de Santa Cruz y tiempo después, en 1989, fue elegido concejal municipal de Santa Cruz de la Sierra. En otro ámbito, que es el que yo quisiera destacar,
Sergio fue una persona de las más ventajosas y esclarecidas mentes que haya desarrollado una ideología política desde Santa Cruz en las últimas épocas. Nada mejor que sus diferentes publicaciones como Centralismo y Estructura de Poder, Radiografía del Centralismo Boliviano. Otros libros que escribió y que recuerdo fue Los Cruceños y su libre determinación, y dos últimos que se ha publicado recientemente, que son Los Canvas, Nación sin Estado, y un último que es Rebelión en las Sombras. No lo conozco, no lo tengo en mis manos. Fue un hombre de gran sensibilidad social, fue un ferviente defensor de la democracia, de los derechos humanos, y junto a otros distinguidos profesionales lideró en 1985 el movimiento M26, que significaba Movimiento 26 de Febrero, y sus documentos publicados ya en la época hablan de un país plurinacional y multirregional, y plantea una descentralización política, territorial, administrativa y del aparatoso estamento burocrático, a lo que llamó democratización del poder central. Fue uno de los mayores teóricos de la autonomía y de la autodeterminación de los pueblos. En el año 2000 fue propulsor fundamental en la conformación del movimiento autonomista Nación Camba, cuyos memorándum del año 2001 fueron la base sustantiva actual de la organización política del Estado boliviano. Para quienes conocimos a Sergio Antelo, en nuestra mente estará la indeleble figura de un hombre ilustre, vanguardista, lúcido, firme en sus convicciones, valores, principios, un hombre de alta ética política y amante de su terruño. La conocía como la patria cruceña. Era impaciente por el porvenir, pero más que todo fue un amigo leal y solidario, con quien compartí tertulias muy amenas, apacibles y aleccionadoras. Para las futuras generaciones y estudiosos de la realidad boliviana y regional, quedan sus reflexiones, sus planteamientos, que han sido plasmados en artículos de opinión en diferentes periódicos y libros de su autoría, que seguramente exigirán a partir de ahora nuevos debates y análisis acerca del pensamiento político que deja. Más allá del dictamen final que se haga sobre la vida de Sergio Antelo, nadie, absolutamente nadie, podrá desconocer sus grandes aptitudes profesionales, intelectuales y humanas. Por eso yo le digo a mi querido amigo Yello que su paso por la vida, su paso por Santa Cruz, por esta tierra tan querida, no fue en vano. A Yello le digo desde lo más profundo de mi corazón, gracias por haberme dado tu amistad, por darme tus conocimientos. Por lo tanto, querido amigo, misión cumplida. Muy buenos días, licenciada Paula Peña, y gracias por estar una vez más en el programa. Buenos días, Enrique, don Freddy, por supuesto, a toda su radioaudiencia. Buenos días. Esta mañana que hablaremos sobre lo que ha sido el pensamiento del arquitecto Sergio Antelo Gutiérrez. El arquitecto Sergio Antelo no solo que sobresalió en ese ámbito profesional como arquitecto, en el terreno del urbanismo, la planificación territorial, como ya se lo indicaba, sino también en cuanto a las ideas políticas y a la formulación y discusión de conceptos tan importantes como centralismo, el Estado colonial obsoleto, el colonialismo interno y hasta el burocratismo. Fueron algunos de los temas que merecieron sus atenciones. Así es, Sergio Antelo dedicó gran parte de su obra teórica a analizar las tensiones entre Santa Cruz y el Estado central boliviano, ¿no? A partir de ese análisis y a partir de la historia de Santa Cruz, él concibió sus propias ideas y, ¿por qué no?, su teoría política, porque considero que Sergio Antelo Gutiérrez es el más preclaro pensador político cruceño contemporáneo, ¿no? Él
no solamente hizo propuestas, sino hizo un análisis teórico y, como usted dice, desarrolló teorías, categorías para poder entender el pasado y el presente y sobre todo hacer sus propuestas para lo que él esperaba del futuro cruceño. Una de las publicaciones fundamentales para entender el ideario que fue forjado por el arquitecto Sergio Antelo es Centralismo y Estructuras de Poder, de 1983. Por supuesto, hay más documentos en donde se puede notar cada uno de los postulados que desarrolló. Sin embargo, esa es, qué duda cabe, una publicación de gran importancia, no únicamente desde el punto de vista del conocimiento de sus planteamientos, sino de la historia política contemporánea en cuanto a las ideas de Bolivia. Así es, en Centralismo y Estructuras de Poder, Sergio Antelo inicia sus planteamientos sobre lo que yo le decía antes, la tensión entre el Estado central boliviano y Santa Cruz, ¿no? Son 5 tesis en las que él va trabajando punto a punto y a partir de esas 5 tesis las fue desarrollando a lo largo de su vida, llegando pues hasta Los Cambas, una nación sin Estado, y pasando por un libro fundamental que es Los cruceños y su derecho de la autodeterminación, ¿no? Que creo que hay que entenderlo a partir de ese concepto, el de autodeterminación. Muchos intentan comprender en la obra de Sergio Antelo a partir de ese nacionalismo camba, vinculando el nacionalismo camba con lo que pudieron haber sido los nacionalismos en la Europa del siglo XX, ¿no? Sin embargo, no estamos hablando de ese nacionalismo, que en este caso hoy lo detenta el Estado central boliviano y sobre todo el gobierno del movimiento al socialismo, que ha terminado de construir ese concepto de nacionalismo que se inició construyendo en el 52. El nacionalismo que plantea Sergio Antelo es, por el contrario, un nacionalismo democrático. O sea, él está planteando la autodeterminación, que seamos nosotros, los ciudadanos, los que definamos nuestro futuro y que no sea el Estado el que nos imponga su visión de presente, de pasado y también de futuro, ¿no? El nacionalismo boliviano inicialmente intentó homogeneizar a todos los bolivianos sin respetar las diferencias étnicas, culturales y regionales. Por eso es que Sergio Antelo habla de un concepto fundamental, que es el colonialismo interno. O sea, se habla de nacionalismo, pero haciendo desaparecer las diferencias regionales, culturales o étnicas que existen en este país. Por lo tanto, lo que plantea Sergio Antelo a partir de los cruceños y su derecho de la autodeterminación, así como los cambas, una nación sin Estado, es justamente la posibilidad de que seamos nosotros los ciudadanos los que decidamos nuestro futuro, ¿no? Entonces creo que leyendo Centralismo y Estructuras de Poder, que es el punto de partida de toda su teoría política, podemos entender cómo Sergio Antelo, a lo largo de los años, a lo largo de sus estudios de la historia de Santa Cruz y sobre todo de las relaciones entre Santa Cruz y el Estado central, pudo hacernos estas propuestas. En Los Cambas, una nación sin Estado, él ya plantea tesis mucho más desarrolladas en relación, como le decía, a el derecho de autodeterminación que tenemos los que vivimos en esta Estado-región, digamos, como lo plantearía Sergio Antelo, ¿no? Por lo tanto, Sergio Antelo se constituye en el principal pensador de las ideas políticas cruceñas que se desarrollaron en el siglo XX. Y estoy hablando ideas y teoría política, no solamente propuestas de cambio a la administración estatal. Sergio Antelo ha sido un intelectual de izquierda y es sabido que, por ejemplo, Karl Marx sostenía que el capitalismo era inviable por sus propias contradicciones. Esto lo destaco porque también en su análisis del Estado colonial obsoleto, él consideraba que el Estado unitario, el nacional, finalmente no podía sino decaer
y hasta desaparecer, porque existían 5 contradicciones que él la subrayaba. En definitiva, alguien podía, recurriendo a discursos altisonantes, hablar muy bien de la fortaleza nacional, en este caso de un Estado construido en el siglo XIX y que desde la perspectiva de Sergio Antelo había incurrido en severísimos problemas al no reconocer diversidades culturales. Pero en definitiva, al margen de los discursos, ese tipo de Estado resultaba inviable. Y él hablaba de contradicciones como la del centro y la periferia, una contradicción étnico-cultural, de los contrastes geopolíticos también se manifestaba, hacía diferencias entre las clases sociales dominantes, que era lo que ocurría en tierras altas, en tierras bajas, y finalmente hablaba de contradicciones que se notaban en partidos políticos. No se trataba entonces de una explicación simplista o reduccionista, sino que se procuraba el análisis de algo que por supuesto es mucho más profundo, como determinar si este país es o no viable. Así es, o sea, el análisis de Sergio Antelo es fundamental y está también siguiendo, creo yo, una línea de análisis que la inauguró de alguna manera René Moreno en el siglo XIX, ¿no? La historia del regionalismo boliviano de José Luis Roca, publicada en 1980, también está siguiendo, digamos, pero lo hacen a partir de un análisis nacional. Cuando hablo nacional, hablo del Estado boliviano, ¿no? Posteriormente, el doctor Isaac Sandoval Rodríguez va a escribir también las contradicciones de Bolivia, ¿no? Que él dice nación, región y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, Sergio Antelo en 1983, a partir de esas 5 hipótesis de trabajo o contradicciones, él comienza a desarrollar su propia teoría. Y como le digo, Enrique, en los Canvas, Una nación sin Estado, publicada en el año 2017, ¿no? Casi 35 años después, él ya muestra las ideas de Sergio Antelo absolutamente maduras, ¿no? En la que podemos, a partir de esos 5 contradicciones, encontrar, digamos, con lo que él llama los opus, ¿no? Son 26 puntos en el que va desarrollando cada una de estas 5 contradicciones, ¿no? Pero es importante leer el derecho de autodeterminación de los cruceños, porque esto también nos da la pauta para poder entender su comprensión del Estado, ¿no? La patria, que él dice, las relaciones entre el Estado y la región, o la necesidad de la región-Estado, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, los avances cruceños hechos en los años, a fines de los 70, a partir de la existencia de la Corporación de Desarrollo, va a ir ya moldeando esa idea de Estado-región, porque quienes se acuerdan del antiguo Acorde Cruz, ese era el centro del pensamiento y la planificación del departamento, ¿no? Pero donde los proyectos no necesitaban ir al Estado Nacional para tener su aprobación, sino que las mismas agencias de desarrollo de otros países estaban ahí presentes. Entonces, lo que significó del 78 al 95 la existencia de la Corporación de Desarrollo es lo que permitió consolidar esa idea de Estado-región o región-Estado, como usted prefiera llamarlo, ¿no? A partir entonces de ese momento, y sobre todo con la reforma que hace Gonzalo Sánchez de Lozada con la ley de participación popular, porque la teoría de Sergio Antelo, que muchos la compartimos, es que la participación popular lo único que intentó era acabar con el poder de los departamentos. Y efectivamente no lo logró, ¿no? Porque acabar con el poder del departamento, creando 56 municipios con territorio, gobiernos y presupuesto, ¿no? Y por lo tanto competencia, intentaban acabar con ese poder. La cosa o la historia demostró lo contrario, y simplemente 7 años después de haber dictado la participación popular, surge el movimiento autonomista Nación Camba, que intenta
recuperar la vieja idea central de los cruceños de la autodeterminación, que la podemos analizar a partir de manifestaciones claras como Andrés Ibáñez, los domingos, la misma lucha cívica, o bien a partir de otro tipo de intentos de llevar a cabo esta consolidación de nuestro derecho a la autodeterminación. Sergio Antelo, pues, entonces, es, como le digo, el mayor representante del pensamiento político cruceño contemporáneo, ¿no? Hay que leerlo. Sé que en muchas clases de la Gabriel René Moreno se lo lee, se lo analiza, aunque por supuesto desde otros sectores se lo quiere ver como el demonio. Y no hay peor cosa que negarse a leer para comprender, ¿no? La única manera, incluso para refutar, es leyendo, pero no refutando a partir de lo que yo pienso que dice y no a partir de lo que dice, ¿no? Creo que Sergio ha aportado muchísimo a la comprensión de Santa Cruz y de su relación con el Estado. Una de las grandes cuestiones, licenciada Paula, que será recordada en la historia contemporánea de Bolivia es la lucha por las autonomías. Usted ha hecho mención al aporte teórico de Sergio Antelo, y antes de continuar explotando una obra que sin duda también merece nuestras atenciones, que es lo que hizo Sergio Antelo en cuanto al fenómeno del Plan 3000, me gustaría que escucháramos a uno de los protagonistas de toda esa lucha teórica por el tema de las autonomías, al doctor Juan Carlos Urenda, que también da a conocer algunas impresiones en torno a la figura del arquitecto Sergio Antelo Gutiérrez. Hola, Enrique, yo quisiera referirme fundamentalmente a dos aspectos de la vida de Sergio Antelo. Uno relacionado con los rasgos de su personalidad, algunos rasgos de su personalidad, y luego a su contribución al concepto de autodeterminación de los pueblos que englobó el grandes sectores del autonomismo cruceño. En lo que respecta a su personalidad, debo decir que era un hombre que aparentemente era un hombre serio, pero era muy cálido y de un gran sentido de humor. Daba la impresión de ser un hombre muy serio, pero era un hombre cálido, un hombre bondadoso, un hombre de una sonrisa fácil, un gran debatidor, gran conversador, y en ese sentido yo personalmente lo voy a extrañar y llegué a tener una estima enorme. Lo quería mucho y le decíamos el comandante Sergio que él le encantaba y gozaba de aquello. En ese sentido, en lo que se refiere a su personalidad, debo destacar sus principios. Fue toda su vida, luchó por lo que él creía sin transar, sin negociar, sin claudicar. Yo creo que la principalísima contribución que hace Sergio a esta sociedad es ese ejemplo de conducta apegada a los principios que están ahora tan venidos a menos, que ahora pareciera que todo se puede transar con el objetivo de lograr posiciones políticas o posiciones económicas. Eso no hizo Sergio Antelo. Sergio Antelo fue un ejemplo de lucha de toda una vida por sus ideales y por sus principios. Eso hay que destacarlo. Un hombre en ese sentido de un invaluable aporte a la sociedad cruceña. Luego, en lo que refiere al tema autonómico, Sergio al inicio de los años 80 publicó un escrito sobre el tema de la autodeterminación, cuando empezó con un movimiento, si no me equivoco, se llamaba M19. Él aportó inicialmente a ese concepto de autodeterminación de los pueblos, que dio lugar al debate que luego
se tornaría en un debate sobre las posibilidades de la autonomización departamental. Sergio fue un Quijote de esta lucha, es lo más parecido al Quijote que yo tengo en mente cuando leo el Quijote, ahora que hay una lectura mundial del Quijote. Un hombre que luchó por esta causa contra todo, contra el establishment local, contra el centralismo, y siempre sin pedir nada a cambio, siempre sin esperar nada a cambio. Sergio tenía una discrepancia con el proceso autonómico que concluye en el estatuto autonómico, en el referéndum por el estatuto autonómico del 2008, y finalmente con el concepto de autonomía que está en la Constitución vigente, que toma la estructura básica de la autonomía del modelo cruceño en lo institucional. Y la diferencia es la siguiente: la base de la autodeterminación de Sergio tiene una fundamentación étnica. Él hablaba de la autodeterminación del pueblo Camba, y la base del concepto de autonomía que se plantea en Santa Cruz cuando se va por el referéndum por la autonomía no tiene un sustrato étnico, no tiene un sustrato racial, sino que tiene un sustrato de una mejor administración. No toma en cuenta de dónde son los ciudadanos, sino que es un concepto universal. Toma la autonomía como un mejor sistema de administración pública para el bienestar de todos los ciudadanos, no importa su origen. Ahí había una diferencia en ese proceso. El pensamiento de Sergio tiene mucho en común con los procesos de autonomización que hay en España, con el País Vasco y Cataluña fundamentalmente, en que en ambos casos los partidos que propugnan esta independencia son partidos de izquierda, y su propuesta de autonomización tiene un sustrato étnico. El caso del País Vasco y el caso de Cataluña, que son partidos de izquierda que proponen una independencia en atención a aspectos fundamentalmente étnicos y lingüísticos. Sergio tiene una posición muy similar. Sergio siempre fue un hombre de izquierda, y en ese sentido hizo contribuciones muy importantes en la política como alcalde, que considero otras personas tendrán una información más precisa sobre este tema, así como hizo también contribuciones extraordinarias en lo profesional, y que creo habrán quienes puedan informar con precisión sobre este tema. Pero en este aporte, como decía, Sergio combinó su ideología, su pensamiento de izquierda con el de autodeterminación de los pueblos. Sus libros serán una contribución extraordinaria. Luego de ese primer libro de la década del 80 relacionado a la autodeterminación de los pueblos, debe haber escrito por lo menos media docena más de libros referidos a este tema, y ahí hay una contribución que espero que las generaciones futuras tengan una fuente de información para el debate sobre este tema. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Esas eran las palabras del doctor Juan Carlos Urenda, que también se ha sumado con su reflexión al acercamiento a la obra, ideas de Sergio Antelo. Licenciada Paula destacaba hace algún momento que no solo hay que pensar, por supuesto que es relevante, en sus ideas, en concebirlo con un hombre de pensamiento, sino como un hombre de acciones de gran trascendencia, sin las cuales no se podría entender el propio municipio de Santa Cruz de la Sierra. Así es, Enrique.
Y esto es a partir pues de su propia concepción que tiene él del Estado de Santa Cruz, del poder de la región, ¿no? Quiero aquí decir algo antes de que entremos a Sergio Antelo, alcalde, pero él decía yo soy interventor, no alcalde, porque también era muy preciso en los términos. ¿Y por qué decía yo soy interventor? Porque el MNR en 1952 eliminó la elección de alcaldes, ¿m? Y usted ha visto que la lucha cruceña empezó en 1983 para recuperar las autonomías municipales que finalmente se lograron en 1985. Pero esa lucha nació en Santa Cruz y por eso Sergio quería diferenciarse y decía interventor, ¿no? Pero solamente para concluir un poco del tema del Estado, él siempre decía que en este proceso de las autonomías o de estas falsas autonomías del MAS, se reconocían ya los gobiernos departamentales, ¿no? Entonces ya hay un gobierno a nivel departamental y esto, después de 200 años de historia, de centralismo que no nos permitía tener nuestro propio gobierno departamental, a partir del 2005 pudimos elegir el prefecto y a partir del 2009 ya se desarrollaron ciertas competencias que no son las ideales, que todo es mejorable, que todo es perfectible, pero hoy en Santa Cruz existe un gobierno departamental y se está formando las bases de una nueva manera también de hacer política a nivel departamental. Volviendo al Sergio Antelo de Acción, efectivamente, como le decía, él fue interventor municipal cuando justamente se dio el tema de la riada de 1983 y él concibió la idea del Plan 3000 o la Ciudadela Andrés Ibáñez, ¿no? Se han hecho muchos trabajos, se ha desmitificado esa idea de que los habitantes del Plan 3000 todos eran andinos, ¿no? Han mostrado los estudios de nuevos arquitectos que han analizado la obra de Sergio Antelo. Esa es una manera también de comprender el espacio territorial de la ciudad y la planificación territorial. Pero además de eso, Sergio fue un activista político, fue un político. El movimiento que él creó era el movimiento M26 en relación al 26 de febrero y ya el día de la fundación de Santa Cruz. Y él ahí planteaba sus ideas del federalismo. Independientemente si es a través de la vía del federalismo, de la descentralización, de la autonomía departamental o de la autonomía municipal, lo que plantea Sergio Antelo es la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que cada uno de nosotros, los que conformamos una ciudad o un departamento, tengamos la potestad de definir nuestro futuro y no a través de un nacionalismo excluyente, como es el nacionalismo que propone el Estado boliviano, tengamos que seguir adelante. Entonces, la autodeterminación de Sergio Antelo está vinculada a lo que él llama el nacionalismo camba, es decir, a que los cruceños o los camba, este es un término que podemos debatir y eso creo que va más con las ideas sociológicas que necesariamente políticas, que ese nacionalismo camba tenga el derecho a definir su futuro. Pero como concejal también Sergio trabajó en la planificación de la ciudad, porque hay que recordar que Santa Cruz es la única ciudad que fue planificada en Bolivia, ¿no? A partir del Plan Techín del 57, que Sergio conocía muy bien, se planificó hasta el Cuarto Anillo y a partir del Cuarto Anillo pues ya es obra de los alcaldes posteriores, ¿no? Creo que la figura de Sergio Antelo es una figura amplia, una figura que tiene muchas aristas para mirar, desde su actividad profesional como arquitecto, desde su gestión como alcalde de Santa Cruz de la Sierra, no solamente en la planificación, sino en su concepción de ciudad, de cultura, y también desde su postura ideológica y de la teoría del poder. Finalmente, en el 2001, él creó el movimiento autonomista Nación Camba, y ese movimiento autonomista Nación Camba tuvo, hay que reconocerle, el valor más importante, que fue poner en el debate nacional el tema de las autonomías departamentales, que como hemos dicho,
las reformas de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1994 a la Constitución eliminaron el término de gobierno departamental. De esa manera, Sánchez de Lozada y su centralismo pretendía acabar con las luchas departamentales, y justamente Sergio Antelo es una demostración que el centralismo está agotado como vía de administración de este Estado y que es necesario que cada uno de los departamentos que hacemos o formamos este Estado boliviano seamos capaces de definir nuestro futuro. Entonces Sergio Antelo se lo puede ver desde la vida profesional, desde la vida política activa, como decía usted, como alcalde y concejal, y desde la teoría política, ¿no?, que hizo a partir de sus libros y sus propuestas para la comprensión. El último libro que salió justamente, lo vi este jueves pasado, se titula 1877, se llama así porque fue el año en que fue fusilado Andrés Ibáñez, ¿no? Creo que tiene un título simbólico en el sentido de mostrar cuál es la respuesta del Estado cruceño, del Estado boliviano ante las demandas cruceñas, ¿no? El aniquilamiento del enemigo, el fusilamiento, el exilio, la cárcel, ¿no? Creo que 1877 es justamente un título muy sugestivo, una provocación importante de Sergio Antelo, y en este libro de más de 400 páginas, Sergio Antelo nos publica o compila los artículos que escribió a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Y son artículos pues que nos permiten también entender su pensamiento. Entonces, recomiendo leer Centralismo y Estructuras de Poder, el derecho de autodeterminación de los cruceños, hasta llegar a Los Cambas, una nación sin Estado, y ser capaces de leerlo a partir de la política, no del apasionamiento o con ese deseo de la destrucción, porque finalmente a veces los bolivianos tenemos como parte de nuestra cultura simplemente destruir al otro y no tener la posibilidad de leerlo y debatirlo. Sergio Antelo Gutiérrez luchaba contra la izquierda estalinista, lo decía él así de manera clara, y el conservadurismo de la derecha. Destaco esto último porque quienes supongan desde la vereda contraria que Sergio Antelo era celebrado en determinados círculos de poder local, pues están cometiendo una equivocación mayúscula. De hecho, varias de las críticas que fueron planteadas a través de sus páginas, pues tenían el propósito de formular cuestionamientos a las minorías que estaban tomando determinaciones de gran trascendencia en cuanto a la conducción de la sociedad cruceña. Entonces no hay que imaginarse que haya sido alguien incómodo solo en los últimos años del proceso de cambio, sino también él tomaba la palabra y había más de un representante de minorías económicas, entre otras de Santa Cruz, que no necesariamente se sentía complacido. Hay que destacar ese carácter crítico e incómodo, como suele pasar y es necesario cuando se asume de manera cabal la misión intelectual. Así es, ¿no? Siempre fue un hombre que era un inconveniente, ¿no?, para las élites dominantes de donde éstas fueran, ¿no? Porque era un hombre muy crítico, pero no solamente crítico, sino fundamentalmente propositivo, ¿no? Y como le digo, mucho del rechazo que hay hacia Sergio es sencillamente porque nunca lo han leído, ¿no? Porque cuando uno rechaza el pensamiento del otro tiene que contraargumentar, no basta el puño, ¿no? Nosotros sabemos que lo mejor que tenemos los bolivianos es agredir a las personas y no ser capaces de argumentar contra sus pensamientos, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo contra Sergio, pues que lo lea primero, ¿no? Pero de cualquier manera, voy a repetir lo que siempre digo, es el principal pensador político cruceño contemporáneo. Muchas gracias, licenciada Paula Peña, porque en esta ocasión, un programa especial, sin lugar a dudas, ha servido para destacar la obra, vida e ideas del arquitecto Sergio Antelo Gutiérrez. Así es, sobre todo su teoría política, que merece ser leída y estudiada. Gracias, Enrique, a usted, y gracias a la paciencia de su radioaudiencia.